Para recuperarte necesitas el grupo, un camino espiritual y un maestro. Wow. ¿El grupo tiene que ser una comunidad que esté pasando por lo mismo o puede ser una comunidad externa? O sea, ¿qué rol es el que tiene la comunidad en todo esto? El rol tiene una comunidad gigante porque somos animales de camada. Entonces, si estás diciendo o te das cuenta que tu familia está disfuncional y esa familia no se está rehabilitando a la par, vas a tener todos los disparadores cada que vuelves de esa familia. Yo creo que en Latinoamérica, pero si me hablas de la sociedad quiteña y sus tabús es un problema. Como sociedad poder movernos a una frecuencia más alta. Así es. ¿No? Entonces, es loquísimo porque la gente, yo considero esta sociedad quiteña una sociedad alcohólica, altamente alcohólica. Nada de lo que nosotros hagamos desde un lugar roto, inconsciente, va a ser una solución. Todo lo que le añadas a eso va a ser parte del problema. Yoga, así es. Deporte, Claro. Trabajo. Así es. Así es. Estos que tienen connotación positiva son los más peligrosos. Así es. Bienvenidos a Pa' Dentro, al segundo episodio con Paola Dávalos sobre adicciones. Aquí Era nos explicó un poquito el camino que fue de haber pasado su propia adicción y cómo la fue sanando a través de la psicología clínica a un approach un poco más holístico. Y nos habló de subir la frecuencia, que me encantó. Cómo ahora el yoga, la meditación y diferentes prácticas que utiliza son parte del camino espiritual, que es recuperarse. Era no ver la adicción simplemente como una enfermedad que te pasó, sino como una separación de ti mismo. Y por ende su approach a sanar esto es un approach sistémico. Me encantó porque hablaba de las 3 cosas que necesitas para poder recuperarte. Y estas no son las adicciones solo a sustancias, estas son las adicciones a diferentes cosas como por ejemplo el deporte. Hoy por hoy la gente ha cambiado su adicción por el alcohol al deporte y ella nos explica su visión de la sociedad que ahora que es alcohólica y que se encarga de juzgar al que sale como adicto. Sin embargo, esta adicción social que tenemos es una enfermedad que nos concibe, que realmente la vemos en ceguez aquí adentro. Bueno, no te quiero seguir alargando, el episodio está súper poderoso y creo que hasta el final del episodio realmente sacamos unas joyas que te van a mover. Te invito a que lo escuches aquí en Pa' Dentro. Gracias, Pau. Comenzamos aquí nuestra segunda parte del episodio, que la primera fue tan rica y esta solo está como todavía más adobada. Así que una de las cosas que me encanta que hables de la frecuencia. De la frecuencia de la enfermedad, de dónde están en la frecuencia. Y quisiera entender cómo ha evolucionado tu trabajo, porque vas haciendo esto por muchos años. Tú pasaste por una experiencia de estas, tú pasaste por el camino, que es lo que me parece que te hace tan humana también en esto, ¿no? Y sin embargo, has ido asumiendo un montón de diferentes herramientas e incorporándoles a tu trabajo. ¿Cómo ha ido evolucionando esta visión de la frecuencia y qué ha sido lo que has incorporado ahora en trabajar con gente que tiene adicciones? A ver, empezando por la experiencia personal, lo mío fue hace 24 años, Wow. Tenía 22 añitos. Wow. Era una salvaje de 22 añitos. Y claro, mi sanación fue a través de una metodología todavía muy tradicional, psicoanálisis puro, o sea, las 24 horas del día por 8 meses. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Tú quisiste entrar en este camino o fue tu familia la que te empujó? ¿Cómo pasó eso? Ambos. Yo estaba sufriendo un montón, no parecía. Yo tengo amigas que todavía me dicen qué bestia, es que qué regia que estabas, es que tu facha era la más cool, es que eras la más cool, la más cool, la más cool. Me acuerdo yo de esa Pau también. Y cuando me dicen eso, yo digo qué bestia, o sea, las apariencias cómo engañan, definitivamente, porque todas esas amigas que hasta ahora tengo, que se acordaban de mí, mi respuesta fue la época donde más
sufrí en mi vida, cuando peor estaba. Y entonces yo tenía este sufrimiento y yo quería parar y yo sospechaba que mi forma de relacionarme con sustancias había pasado una línea importante. O sea, sí tenías ese awareness, sí había esa Absolutamente, porque yo nunca fui del tipo de persona que quería mantener una apariencia, en el sentido de una apariencia de esto está funcionando bien con la vida cotidiana. Era muy, muy, muy rebelde a todo lo establecido. Entonces, para mí éxito era mientras más rebelde y más fuera de todo esté, mejor. Porque eso necesitaba en ese momento, seguramente porque en mi crianza hubo mucha represión y esto en mi proceso era necesario. Absolutamente. ¿Ya? Entonces, claro, empezaron a haber un montón de consecuencias negativas. Yo cuando vienen papás a mi consulta y me dicen, no sabemos si esto es un problemón o si estamos exagerando, les digo, bueno, la manera es medir las consecuencias negativas de este comportamiento. Y ahí te das cuenta si algo es un problema o no. Así es. ¿Y eso lo mediste tú? O sea, porque eras pobre a los 22 años, tú pudiste decir, ok. Las consecuencias negativas en mi caso eran evidentes. Porque no había límite de ninguna forma. ¿Ya? Entonces yo por dentro ya quería algo diferente, pero el tema con la adicción es que no es tan fácil. Hay casos fuera del espectro que sí pueden decir, ya, paro y pararon. Fuera del espectro. Son casos muy raros. Sí. Pero en general, cuando ya tienes esta dependencia, quieres salir, pero no puedes. Ese es el tema. Claro. O sea, la negación entonces es ¿todavía que quieren o todavía no saben que quieren salir? Depende del caso. Yo creo que esto es muy individual. Ya no me gusta hacerle tan global. Bien, qué bueno. Pero en muchos casos sí hay una necesidad de sanar. Pero, a ver, esta analogía es buenísima para explicar cómo es la adicción. Es como que tú estás en alta mar y encuentras una boya. Y te agarras de esa boya y esa boya te va a salvar de que no te ahogues. Claro. Y pasas ahí cogido de la boya, ¿no? Sobreviviendo. Y de repente viene un crucero, ¿no? O un barco y te dice, súbete. Pero para subirte tienes que soltar la boya. Claro. Es lo que te salvó durante todo este tiempo. No quieres soltar la boya porque tienes terror de que te vas a ahogar. De ahí a nadar al barco. Esa es la mejor analogía que te puedo dar. Una súper metáfora. La metáfora que te puedo dar de lo que es la adicción y decirle a una persona con una adicción, deja de consumir, huevón, o pendeja, te estás acabando. Claro. O tu vida es súper miserable, estás sobreviviendo. Claro, no es un tema lógico. No es lógico. Tema emocional. Total, va mucho más allá. Y espiritual. Y espiritual, eso es lo que es. Entonces, es esa lucha. Quiero ir al barco, pero me muero de miedo de soltar la boya. Entonces, ¿cómo? A ver, tú tuviste un proceso clínico que te ayudó, Ajá. que trabajaba tal vez al nivel psicológico y tal vez emocional, pero psicológico, la parte emocional. Espiritual fue la que evolucionó. Grupos de 12 pasos. Mi camino espiritual empezó con los grupos de 12 pasos. Wow, cuéntame un poquito más, porque yo nunca me hubiese imaginado eso como un espacio. Bueno, mentira, porque sí lo he leído, pero... Sí. Yo tuve mucha suerte, o sea, yo creo, no es suerte, yo creo que mi propósito de vida es hacer lo que yo hago. Porque las fichas se alinearon y yo tomé las decisiones correctas. Una vez que un poquito logré conectar. Pero fíjate, yo tenía 22 años, a los 22 años... Lo último que quieres es no tener fiesta, quieres seguir con la fiesta, pero al mismo tiempo en el centro donde yo fui, coincidimos muchos jóvenes. Wow. Éramos como un grupo de 8 jóvenes, contemporáneos. ¿Eso fue aquí en el Ecuador? En Estados Unidos. Y eso fue increíble porque cuando tú realmente quieres parar, tienes que cambiar todo.
O sea, no hay medias tintas. Cuando llegas por lo menos al punto donde yo llegué, ya no es negociable, ya no se negocia, ¿ya? Yo por suerte entendí eso. Después de un montón de negación y de un montón de terapia en grupo y decirle al terapeuta, eres un hijo de tu madre, y salirme y no tener a dónde ir y tener que volver. Y gracias también a la firmeza de mis papás. Mis papás fueron muy obedientes en lo que los profesionales decían. Wow. No se metieron no. Son 8 meses, ¿no? Son 8 meses. O sea, sí. Y entonces, claro, ahí empieza esta conectividad, empieza uno a sacar el dolor que tiene o que está medicando. Wow. Sí. ¿Ya? Y empiezas a conectar, porque consumir es como escapar a estas emociones que no sabes cómo sentir y que han estado ahí mucho tiempo. ¿Ya? El dolor. Es súper poderoso, o sea, estás consumiendo las emociones que están atrapadas, sí, lo que ha reprimido. Que no sabes cómo sentir. Que es algo que no nos enseñan. No estés triste, no seas brava, ¿no? Claro. En mi trabajo terapéutico hacemos eso, es todo lo que es somatic release es eso, es para que las emociones no se repriman en el inconsciente y salgan de estas maneras. Y en el cuerpo. Así es. Entonces ese fue el inicio, ¿no? Con mucho psicoanálisis, con mucho indagar en el pasado, esa era la forma en ese momento, eso es lo que había y eso me funcionó a mí. Duro porque sí había la connotación de eres adicta y tienes que hacer enmiendas y la enmienda es primero con la familia. Wow, fuerte. ¿No? Porque o sea, todavía había como esa el borrego forma. negro, así es. ¿No? Pero yo tenía una urgencia de rehacer mi vida. O sea, yo dentro de mí sentía que tenía mucho potencial y que realmente el consumo estaba anulándome de todo ese potencial. Entonces yo tenía sed de aprender, sed de retomar todos mis sueños, de todo lo que eventualmente pensé por baja autoestima, por el consumo, por todas las fregadas que había hecho, que no iba a lograr. Entonces, en la adicción se te van muchos sueños, oportunidades, y es un duelo. Recuperarse empieza como un duelo, ¿ya? Totalmente de pérdida, claro. O sea, soltaste la boya o vas a soltar la boya. Sí, esa pérdida, ese miedo, y es enfrentarte a todo eso, a todo lo que perdiste, a todas las oportunidades, a las relaciones rotas, asumiendo tu parte. Entonces, ¿cómo viene la parte espiritual? Viene con los 12 pasos. Importantísimo, porque cuando tú sales de un centro, generalmente vuelves a lo mismo o vuelves a muchas tentaciones. Claro, o sea, yo salí a retomar, a empezar la universidad de nuevo y claro, era farra. Yo necesitaba, para recuperarte necesitas el grupo, un camino espiritual y un maestro. Wow. ¿El grupo tiene que ser una comunidad que esté pasando por lo mismo o puede ser una comunidad externa? O sea, ¿qué rol es el que tiene la comunidad en todo esto? El rol tiene una comunidad gigante porque somos animales de camada. Entonces, si estás diciendo o te das cuenta que tu familia está disfuncional y esa familia no se está rehabilitando a la par, vas a tener todos los disparadores cada que vuelves de esa familia. ¿Ya? Entonces necesitas un grupo que entienda tu lenguaje y entienda el trabajo que estás haciendo y la frecuencia en la que estás queriendo vibrar, claro, que te sostenga. Wow. Entonces el grupo es clave. Claro, se vuelve tu columna vertebral de alguna manera cuando vuelves al mundo a dar pecho. Total. Esto se vuelve como esta espalda que te sostiene. Total. Y en los grupos sugieren padrinos o madrinas. Entonces son personas que van más adelante que te guían en el trabajo de estos pasos. Y ese empezó a ser mi camino espiritual. O sea, porque en un tercer paso te hablan, los 12 pasos son todo es frecuencia alta, todo es principios espirituales. ¿Ya? La literatura es increíblemente espiritual. Sí. Entonces, empieza a subir tu frecuencia y ahí empezó mi camino de este entendimiento de que yo escogí. Ahora hay personas que se rehabilitan siendo ateas. Claro, por eso te iba a preguntar justamente
¿Cómo la ves la espiritualidad desde esta perspectiva? Cuando tú dices los 12 pasos es un camino espiritual, Ajá. no necesariamente es un camino religioso. No, para es un nada. camino espiritual. Cuéntame un Ajá, poquito que más. hablan de Dios porque ese programa empezó en 1935. Entonces, la religión era todo, ¿no? Ahora han cambiado las cosas. Pero de todas maneras, dentro el contenido espiritual, los grupos de 12 pasos vienen de los grupos Oxford, que eran católicos. Ya, o sea, hay un contenido católico fuerte, porque eso es lo que había en su momento. Pero entendiendo que las personas con alcoholismo, adicción, tienen una bronca con lo espiritual, porque vienen de vidas difíciles o de circunstancias donde han sentido que ese Dios les falló. Claro, lo último que puedes sentir es apreciación, agradecimiento y rendición a esta. Exacto. A esta serie. Entonces dan la opción y dicen un poder superior como tú quieras concebirlo. Ya hay esa apertura. Claro. En la literatura sí hay Dios, pero hay esa apertura a un poder superior. Ok, no tiene que ser un Dios católico, apostólico, no. O sea, puedo irme por lo que a mí me funcione, la naturaleza, lo que sea. Ahí es que el programa se vuelve algo espiritual y no religioso. Lindo. ¿Ya? Y entonces, una vez que sales de este programa y que lo has hecho, que vivió para ti, tú fuiste incorporando otras diferentes herramientas. Ya, me pasó que llegó un punto donde yo encontré el yoga. Y el yoga es un trabajo somático. Profundo. Profundo. Entonces yo empecé a movilizar más dentro de mí y a conectar con otras cosas. Y empecé a tener como un tope con los grupos de 12 pasos. Es como que otra vez yo como que quería vibrar en una frecuencia tal vez diferente o más alta. ¿Qué pasa ahí? Que dices, hijo de madre, ¿y ahora de qué me agarro? Ya no me estoy sintiendo tan bien con muchas cosas que pasan aquí. Estoy alineándome más con esto, pero esto no está, en su momento, no está alineado con la recuperación. Más bien, full yogis, fumones, ¿me entiendes? Claro, sí, o sea, la onda. Sí. Entonces fue como un dilema porque me quedé sin piso por un buen tiempo. Wow. Y luego me fui a hacer mi masterado con mi hija chiquita en adicciones en Hazelden. Y yo todavía no tenía los grupos ya, no me alineaba, iba y decía, qué bestia, no, medio como que no me cuadra 100% ya esto, no me cuadra. También. Y empecé, no me preguntes muy bien cómo, pero sé que empecé a averiguar en la computadora, a buscar, y apareció este hombre, Tommy Rosen, que es ahorita mi mentor. ¿Quién es él? Tommy Rosen es un hombre que ya tiene un libro que es el pionero de Recovery 2.0. Entonces, ¿qué hace él? Escribe su libro, él se recupera a los 22 años, o sea, una historia muy similar a los 22 años, judío neoyorquino, se recupera en Hazelden, un Deadhead, no sé si has oído Grateful Dead. Sí, Deadhead, ya. Yo soy Deadhead, él es Deadhead. Oh my God, o sea, mi esposo también. Ama el reggae, yo nunca dejé de oír reggae, o sea, amo el reggae. Y entonces era como, ¿quién es este ser? Hace yoga, como tiene un libro, está en recuperación. Este ser increíble le pasó lo mismo que a mí. Él tiene como 34 años en recuperación, tiene como 10 más que yo, algo así. Y él llega a este tope y dice, la recuperación tiene que poder llevarnos a nuestro máximo potencial, cual sea que ese sea. Y no hay nada que sea válido que interfiera en esa búsqueda hacia ese máximo potencial. Qué lindo. Entonces, si los grupos de 12 pasos para mí ya fueron, y el yoga para él resuena, él está mucho en Kundalini, está casado con una maestra increíble de Kundalini, ¿por qué no incorporamos todo lo que funciona para esta cosa, este ente de frecuencia tan baja que es la adicción? Y proponemos esto como un programa que sea Recovery 2.0. Así es, hermoso. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con lo energético, con esta nueva información que ya está, y vamos a enfocarle para hacer esto de la recuperación un espacio no como
soy el adicto y yo soy, ¿no? Claro. Sino un espacio de luminosidad, de luminosidad, o sea, de seres que hemos salido de una de las frecuencias más bajas y queremos dispararnos acá, o sea, nuestro máximo potencial en una vida, en esta vida. Qué poderosa, qué diferente visión, que no solo te expande y te inspira, porque al final estás tomando, o sea, no es una condena. No. O sea, como el trabajo en las cárceles, ¿no? No es una condena, sino es este proceso y qué vas a esculpir. Sí. Después de haber estado ahí en ese lodo. Es el proceso donde tú descubres que habías perdido tu capacidad de decidir en tu vida y que la retomaste. Y esa es la verdadera liberación. Claro. El concepto de adicto es esclavo A, esclavo D. Entonces la recuperación es retomo mi capacidad de decidir, me libero. Qué lindo. Es la liberación. Y se me viene a mí como un poco, y el siguiente paso de eso, que sería la rendición. A darme cuenta que ni siquiera tengo que decidir, sino que el poder superior lo está haciendo por mí y que puedo fluir con este plan divino para mí. Lo que es hermoso es que es una capacidad de decidir, pero como dice el Gabor Maté, con una intención, no con una meta. Claro. ¿Ya? Así es. Entonces el lugar desde el donde decido no viene como una meta, ¿no? Recién empecé a subir montañas con un Leonardo Cardoso, se llama, tiene un programa hermoso con las montañas. Y entonces con él aprendí también a profundizar este tema es una intención, no es una meta, no es que voy desde la fuerza de voluntad a lograr mi propósito, ¿no? Claro, pero y ahí me pierdo de el resultado, sí, que es diferente. Sí, voy con la intención de subir y en eso estoy consciente de mi proceso en cada paso que doy, Qué bonito. de mi ritmo. Qué bonito. ¿No? Entonces, el Tommy generó este programa que es con el que me fui a hacer el coaching. ¿Qué te dio? Y ya, pues de ahí se abre como toda una puerta de espiritualidad. Yo también he hecho yoga muchos años. Mi concepto de yoga cambió absolutamente desde hace mucho tiempo. Me abrí del yoga, era profesora, estaba en la onda, la vaina, cool, ¿no? Que la gente también te vea como wow. Y me harté. ¿Qué pasado? Me harté. Dije, no, por aquí no es. Esto no es. Sí, no. Es otro disfraz, es otra máscara. Es otro escape. Así es. Es otro escape. Así es. Y sabes que es lindo reconocer esto porque yo me acuerdo cuando fui y saqué mi profesorado de yoga y esto, estábamos en Bali, en Ubud, y ya era parte de la comunidad. Ya había estado ahí un tiempito, entonces íbamos a las clases que eran los domingos en el Barn Yoga, donde estábamos los capos de yoga. Y era una expresión egoica de tu avance espiritual. Y me acuerdo haber conversado esto justo con Paola, con mi hermana, que decíamos, mientras más trabajas en ti mismo, el ego se vuelve más sutil, más difícil de encontrarlo, más difícil de cacharlo y más peligroso. Porque te crees como que lo haces desde la bondad, desde este lugar espiritual, de este lugar. Y desde ahí soltar es mucho más difícil. Claro. Entonces, comparto ese camino contigo, que es como, a ver, ¿de dónde está la intención? Sí. Entonces, claro, es incorporar el yoga, pero desde un lugar muy distinto, ¿no? A lo que es un proceso de recuperación, a realmente lo que es no ir con una meta a hacer la práctica, sino con una búsqueda de conectar con mi cuerpo, conectar conmigo. Sea a donde llegue mi cuerpo sin esa exigencia brutal, sino yendo pasitos, ¿no? Desde una conectividad, no desde un buscar desconectarme del yo soy. Claro. Eso me encanta, esta idea de la conectividad, de simplemente entrar a layers más conectados contigo. Sí. Me da un poquito de curiosidad, Pau, ¿cuál es tu perspectiva ahorita de cómo se relaciona la gente frente al tabú de lo que es reconocer que hay una sustancia o una dependencia a la que eres adicto? Yo creo que aquí en lo social
todavía hay un problema. Yo creo que el tabú es un problema y una interferencia hacia la solución. ¿Aquí en Latinoamérica o todavía crees que a nivel...? Yo creo que en Latinoamérica. Yeah. Pero si me hablas de la sociedad quiteña y sus tabús es un problema para, como sociedad, poder movernos a una frecuencia más alta. Así es. ¿No? Entonces, es loquísimo porque la gente, yo considero esta sociedad quiteña una sociedad alcohólica, altamente alcohólica, donde se ha normalizado. Absolutamente. ¿Ya? Sí. Pero al mismo tiempo, si alguien entra a recuperarse, esa sociedad alcohólica juzga al que quiere elevar su frecuencia. Oh, qué fuerte lo que acabas de decir. Y sabes que sí, mi experiencia ahora que regresé después de más de una década de vivir afuera, yo no tomo, nunca tomé, nunca me interesó, estaba en otro mundo, las plantas medicinales han sido un camino espiritual para mí, entonces regresar acá y decir no tomo ha sido súper incómodo, porque en Estados Unidos nadie te forza a tomar, nadie te parece, es como que no tomas, no tomas. Y con mi esposo aquí como que, ok, sabes que te toca tomarte el shot para que estés parte de la invitación, y eso se ha sentido tan horrible. Y justo al fin de año le decía, ¿sabes qué, amor? No voy a volver a tomar más este año. Me dice, amor, no tomas, no tomas. Decía, sí, pero a veces por tratar de incluirme me forzo. Y no quiero hacer que los otros se sientan incómodos, sino que para mí esa frecuencia no me va, no me gusta, no me fluye, ni siquiera disfruto. Pero ha sido sumamente difícil, mantenerse en ese centro. Aquí, porque en otras partes, lo que tú dices, hay respeto a la decisión personal. No es un medio de soy parte. Hay otros espacios, claro, ¿no? De socialización. Claro, el belonging no depende de que si tomas y te tomas las mismas, o sea, tú puedes ser tú, sin tener que prostituir tu conciencia para tratar de entrar a belong. Y lo triste es que eso se aprende en estas sociedades desde muy chiquitos, o sea, desde los 14 tú ves que ya empieza la socialización desde ahí, impuesto por papás. Así es. Por papás, ¿no? Claro. Porque es una cadena. Entonces, yo creo que mientras más se hable así como estamos hablando abiertamente de la verdad, de lo que está pasando, de lo que sirve, de lo que no sirve, porque luego esos mismos papás están trayendo a sus hijos a mi consultorio. Así es. ¿Ya? Sin saber qué hacer. Pero ¿dónde empezó el tema? Claro. No empezó en el guagua, empezó en tu ejemplo, empezó en lo que tú permitiste, en lo que como tú proveíste. Los padres. Eventualmente les toca a algunos, otros prefieren tener al hijo enfermo y que la cosa no se mueva de ahí. Wow, qué fuerte. ¿Ya? Entonces sí, es súper fuerte. Es una realidad súper triste, súper fuerte, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Y no se está poniendo mejor. Sí. ¿Y cómo crees, esto te voy a preguntar, cuál sería la solución de tu perspectiva para que esto no pase solo de ser un tabú, sino que sea algo que como sociedad podemos mejorar? Yo creo que la única forma es generando espacios como estos que generen conciencia. Intentar por ahí, por lo menos, ¿no? Empezar por estos espacios, no veo otra forma. Y dando espacios para que la gente que quiere un estilo de vida más saludable, y ojo con el deporte, porque esta es otra cosa que yo veo. Wow, a ver, dime. Entonces, ahora ya no chupo, ya no tomo, ya, ya mi esposa o mi esposo no me pueden joder, porque ahora estoy en deporte. Pero no has tratado tu frecuencia de adicción porque te estás relacionando con el deporte de la misma frecuencia de escape y adictiva donde no te haces responsable de nada. ¡Wow! Qué importante lo que acabas de decir. Qué importante. Porque lo vemos. Sí. Y generalmente vemos, ok, los que tomaban así como desordenados son los que ahora están metidos en el deporte ahí. Y eso es bueno porque entonces no está tomando. Claro. Pero igual yo veo un montón de familias donde el papá igual sigue súper ausente porque ahora se ve en la bici, entonces ya la mujer no puede decir nada porque está haciendo algo saludable. Claro. Y eso es algo que está pasando y que destruye familias. Así es. Y sobre todo, como tú dices, la causa, la raíz. La raíz. No es lo que se hace, lo que se ha curado, lo que se ha trabajado, sino que simplemente se le borra con algo que aparentemente es más aceptado. Y nada de lo que nosotros hagamos desde un lugar roto, inconsciente, va a ser una solución. Todo lo que le añadas a eso va a ser parte del problema. Yoga, así es. Deporte, claro. Trabajo. Así es. Estos que tienen connotación
positiva son los más peligrosos. Así es. 100% de acuerdo contigo. Y lo hermoso es que el escape es de qué. Entonces, porque en mi trabajo decimos, ok, el escape es de las emociones, de lo que no quieres sentir. De lo que no quieres sentir, de lo que no quieres reconocer, asumir. Entonces, sí es una forma, cuando vienen personas donde mí hay una inmadurez emocional gigante. Y hace sentido porque nunca he aprendido a relacionarme conmigo emocionalmente. Entonces, no asumo la responsabilidad de mí. Espero que otros asuman o asumir la de otros, pero no la propia. Claro. Entonces, no hay ese camino de madurar emocionalmente, ni siquiera en muchos adictos en recuperación. ¿Ya? Wow. Muchos pacientes míos vienen y ya están en recuperación, pero hay algo que les falta. Es del trabajo emocional. ¿Cómo se debería madurar emocionalmente? Emocionalmente es conectar. Es darte este espacio para conectar, quedarte en quietud con lo que está pasando aquí. Y poder descifrar, entender, sentir, procesar y relacionarte con eso, por más incómodo que sea, relacionarte en vez de... Sí. Justo hablábamos de que mi hermana escribió un libro, muchos de aquí no saben, pero mi hermana escribió un libro que se llama TC What TC, It Is What It Is, donde el título está mal escrito porque quien lo escribe es mi cuñado, que lo había escrito después de ese accidente, ¿no? Es hermoso el libro. Y cuando tú lo leíste, es lo que es. Te había impactado justo eso, porque es un mensaje poderoso, ¿no? Una persona que está al borde de la muerte, en su cama, acostada, sabiendo que no le va a poder ver crecer a su hijo y tiene que soltar todo, se confronta con lo más duro, que es lo que es. Sin embargo, cuando tú hablas de este tema de la adicción y de la madurez emocional, que no importa si te recuperaste, pero si todavía estás huyendo de otra cosa, es porque no has podido hacer este encuentro con lo que es. Y fíjate que si no hay ese encuentro en el adicto, no hay nada. Porque el adicto te va a discutir su adicción. Te va a dar un montón de razones para convencerte que no es adicto, que no hay un problema. Pero el rato que esa persona dice es lo que es como bajo los brazos y voy con lo real. Voy a lo real, ya no tapo, ya no... Ahí empieza algo, es la única forma de que empiece. Lo mismo cuando me dices del tema del problema social, del tabú. Hay que aceptar que es un problema, hay que hablar del problema. Así es. Y sobre todo cuando tú hablas, o sea, de la adicción, yo me llevo, para mí me trabajo ver a qué niveles todavía hay esta codependencia, todavía dónde estoy escapando, dónde tengo estas adicciones en la dinámica de mi familia y eso, y volver a la presencia, volver a la familia, volver a sentir y estar con lo incómodo. Porque como lo que yo me estoy llevando de la conversación contigo es lo valientes que son los adictos en recuperación. O sea, no veo más como fue una enfermedad, tenían un problema, sino veo qué camino de valientes, el que hayan explorado, el que hayan sido rebeldes. Y me chiste porque casi con todos los que nos hemos sentado aquí, en algún momento eran la oveja negra, que se rebeló con eso y utilizaron toda esta materia prima para ofrecer un néctar como el que te ofreces, que es tan valioso y que realmente puede transformar a familias. Porque yo insisto que lo que tú estás ofreciendo es liberación. Eso. Y el poder vivir libre te genera paz. Y eso es un precio que... Sí, y muchas veces la liberación es inclusive de esa familia de origen. Hay veces que la disfuncionalidad en la familia de origen es tan grande que la persona que se recupera, no en que es mejor, pero cuando hago esto es en frecuencia, no tiene otra opción más que alejarse, ¿ya? Y dejar su camada de origen para poderse ser fiel a sí mismo, ¿ya? Entonces, cuando tú dices valiente, sí, porque además en la sociedad latina el alejarte de tu familia de origen es blasfemia. Absolutamente. O sea, es como, ahí sí que eres la oveja negra, 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 y la familia te desplaza.
Y la sociedad. Y qué la culpa, y sociedad, claro, y te quedas, a diferencia de Estados Unidos, que es una sociedad donde la gente viaja mucho y hace su grupo de apoyo de amigos. No es así tanto es, la familia, pero aquí la familia es todo, es es todo. tu grupo de apoyo, por Así más es. disfuncional que sea. Así es. Entonces en la recuperación te enfrentas a eso, a decir, el grupo de apoyo que la vida me dio no es un apoyo, me jala a una frecuencia de la que yo ya no puedo estar. Así es. Porque en el tema de la adicción, todos pueden seguir, pero el adicto es el que energéticamente manifiesta toda esa disfuncionalidad autodestruyéndose, ¿no? Así es, qué Entonces no lindo. se puede quedar ahí, o sea, puede y morir. Espero hayas disfrutado esto tanto como yo. Me llevo ese mensaje de que no se puede sanar con un sistema roto, que esto es algo que hay que ir y verlo en familia. Las adicciones no es algo tabú y estas conversaciones ojalá estén trayendo un montón de awareness y conciencia para que podamos abordarles de una manera diferente. Gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en Pa' Dentro y suscríbete porque tenemos invitados mágicos que nos esperan. Estamos en Spotify, YouTube, Instagram y TikTok. Te esperamos. Pa' Dentro.